La noche era particularmente oscura cuando recibimos la orden de realizar una operación de rescate en un pequeño pueblo en el estado de Zacatecas. Había rumores de que un grupo de personas estaba atrapado en una mina abandonada y el tiempo se estaba agotando. Tormentas se avecinaban y la posibilidad de un derrumbe crecía con cada hora que pasaba. Nosotros, un grupo de 5 elementos de los murciélagos, dormíamos poco, pero siempre estábamos listos para lo inesperado. Esa era nuestra naturaleza. Mi compañero, el sargento Ruiz, intentaba hacer un poco de fuego, mientras que el resto revisábamos el equipo. La tensión era palpable, no solo por la misión, sino porque una sensación extraña nos invadía. Había rumores entre los locales sobre la mina. Algunos decían que estaba maldita, que en sus entrañas habitaban almas perdidas. Todo era solo superstición, o al menos eso creíamos. El camino hacia la mina era complicado. Después de unas horas trepando llegamos al lugar. La entrada era una grieta oscura en la montaña, y al mirar hacia adentro, se sentía una presión en el aire. La adrenalina nos empujó a avanzar. Con linternas en mano comenzamos nuestra búsqueda. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio que envolvía las paredes de piedra. Era un lugar antiguo, repleto de ecos de un pasado olvidado. Mientras nos adentrábamos, oímos susurros distantes, un sonido casi imperceptible. Inicialmente atribuimos al viento. Activa el equipo de comunicación, ordené a mi compañero Marcos, que estaba cerca de mí. Sin embargo, la radio no funcionaba. Nada. Era como si aquel lugar se hubiera desconectado del mundo exterior. Después de unos minutos encontramos a los atrapados. 4 personas que habían quedado atrapadas por un colapso. Estaban asustados. Su mirada reflejaba el pánico y el terror. Al verlos sentimos un alivio, pero al hablar con ellos todo cambió. Relataron historias escalofriantes sobre lo que habían vivido allá abajo. Hablaban de sombras que se movían, de ruidos que no podían identificar, hasta de un ser que parecía observarles desde la oscuridad. Sus palabras, aunque parecieran locuras, estaban impregnadas de una desesperación que nos conmovía. Mientras les ayudábamos a salir, esa sensación de ser observados se hizo más fuerte. En cada rincón, en cada sombra proyectada por nuestras linternas, algo parecía acecharnos. Una presión en el pecho, algo más allá de la claustrofobia de la mina. Cuando finalmente comenzamos a avanzar hacia la salida, las luces parpadearon. Pensé que era la batería de las linternas, pero no fue así. Todo se oscureció de repente. Un silencio abrumador nos envolvió. Incluso los gritos de aquellas personas cesaron. Con la luz de nuestras linternas restablecidas, las personas estaban paralizadas. «No se vayan, nos están buscando», susurró uno de ellos, lágrimas en sus ojos. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, una mezcla de terror y resignación. Yo miré a mis compañeros y todos, en un gesto silencioso, decidimos que teníamos que salir de allí rápidamente. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Escuchamos lo que parecían pasos detrás de nosotros, pero al girarnos, solo encontramos más oscuridad. Era una carrera contra el tiempo. Finalmente logramos emergir a la superficie, un lugar donde la luna brillaba intensamente, contrastando con la oscuridad de la mina. La historia de aquel lugar es algo que nos persigue al día de hoy, pero lo más inquietante es que nunca vamos a poder explicar lo ocurrido. Al final, somos personas entrenadas para enfrentar cualquier amenaza visible, pero esa noche, lo que enfrentamos, una oscuridad que nunca pudimos entender del todo. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes
Había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra,
tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra.
La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Era una noche oscura en el desierto, el tipo de oscuridad que se siente como un manto pesado y opresivo. La luna estaba oculta tras nubes amenazantes, y la única luz que teníamos era la que provenía de nuestras linternas. Formábamos parte del escuadrón de murciélagos, una unidad de élite entrenada por operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo. Esa noche nos dirigíamos a una zona de conflicto, donde se rumoreaba que un grupo de insurgentes había tomado un pequeño pueblo. Sin embargo, lo que nos esperaba iba mucho más allá de lo que habíamos anticipado. Al llegar al mismo pueblo, la atmósfera era inquietante. La mayoría de las casas estaba desierta, y el silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos sobre el terreno arenoso. A medida que nos adentrábamos más, notamos que las ventanas estaban cubiertas con trapos y las puertas, y en su mayoría estaban cerradas. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se intensificaba, y un escalofrío recorría mi espalda. Decidimos dividirnos en 2 equipos para poder cubrir más terreno. A mí me tocó el equipo que se dirigía hacia la plaza central. Mientras nos movíamos, empezaba a escuchar susurros. Al principio creí que eran solo los nervios, pero el sonido se volvía más claro. Eran voces, y no parecían humanas. Las palabras eran inintengibles, pero la intensidad de esos murmullos me hacía dudar de mis sentidos. Intenté comunicarme con mi equipo, pero mis palabras se perdieron en el aire. De repente, una explosión resonó a lo lejos, y el eco reverberó en las paredes de la casa. Nos apresuramos hacia el sonido, pero el camino se tornó confuso. Las sombras parecían moverse, y los murmullos aumentaron en volumen. Sin previo aviso, uno de mis compañeros cayó al suelo gritando. Se estaba retorciendo y miraba hacia el cielo, como si hubiera visto algo que lo paralizara de terror. Yo corrí hacia él, pero cuando llegué, encontré la mirada fija en un punto vacío, terror en sus ojos. «No lo veas, no lo mires», gritó. No entendía a qué se refería, pero el pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo sombras y un silencio abrumador. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba. Al intentar ayudar a mi compañero, sentí un frío helado en la nuca. Era como si algo estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad. Sin embargo, la presión en el aire era palpable, y un miedo visceral comenzaba a invadirme.
Los murmullos se convirtieron en gritos, y entonces entendí que no éramos los únicos en el pueblo. Rápidamente decidí que debía regresar al resto del equipo. Cuando llegué al lugar donde nos habíamos separado, encontré a 2 de mis compañeros en estado de pánico extremo. «Necesitamos salir de aquí», gritaba uno de ellos. «Están en todas partes». No sabía a qué se referían, pero el terror en sus rostros era suficiente para convencerme de que debíamos irnos. Mientras retrocedíamos, el ambiente se volvía aún más hostil. Las sombras parecían cobrar vida, y los murmullos se convirtieron en lamentos. De pronto, una figura oscura apareció delante de nosotros. Su forma era indistinta, pero su presencia era abrumadora. En ese momento el tiempo se detuvo. La figura se movió hacia nosotros, y un grito desgarrador resonaba en el aire. Por un instante el mundo se desvaneció, y sentí que la realidad se rompía. Desperté en la base, rodeado de mis compañeros. Nadie hablaba de lo que había sucedido. La misión se había convertido en una pesadilla, y aunque estábamos a salvo, algo en nosotros había cambiado. Nunca volví a ser el mismo después de aquella noche, e incluso aún hoy en día, la noche se cuela por cada rendija de mi uniforme. Mi nombre es Ernesto, y pertenezco a las Fuerzas Especiales de México. Quiero compartir este día una experiencia paranormal que viví cuando estaba destacado en una zona montañosa del país. Esto fue hace unos años, cuando nos enviaron a mi escuadrón a instalarnos en la sierra, en una región alejada de la población. Nuestro objetivo era vigilar la zona y evitar cualquier actividad ilegal, ya fuera el cultivo de sustancias o el escondite de delincuentes. Recuerdo que el lugar era realmente aislado, rodeado de montañas y bosques espesos. Nos turnábamos por las noches para hacer la guardia, ya que era cuando la oscuridad y el silencio eran absolutos. El frío calaba hasta los huesos, y la sensación de que algo malo iba a pasar no me abandonaba. Una de esas noches, cuando me tocaba hacer guardia junto a otros compañeros, sucedió algo que jamás olvidaré. Estábamos en nuestras posiciones, atentos a cualquier movimiento, cuando uno de mis colegas me llamó en voz baja. Me indicó que mirara hacia un árbol cercano, y al enfocar mi vista, pude ver algo que me heló todo mi líquido vital. Asomándose detrás del tronco había una mujer de aspecto anciano. Tenía el cabello gris y uñas largas y sucias. Mis compañeros y yo nos acercamos lentamente, encendiendo nuestras linternas para iluminar mejor la escena. La mujer nos observaba con una mirada penetrante y una sonrisa perturbadora que dejaba ver sus dientes amarillentos. Le ordenamos que saliera con las manos en alto, pero ella se negó, y en lugar de obedecer comenzó a reír a carcajadas. Ese sonido lleno de maldad me causó un miedo como nunca antes había sentido. Uno de mis compañeros se acercó más a ella intentando razonar, pero la anciana de pronto se lanzó a correr en 4 patas, como si se tratara de un animal. Mi colega salió corriendo detrás de ella, pero recibimos la orden de no seguirla. Pasaron las horas y el soldado no regresaba. Estábamos preocupados, pero teníamos que obedecer las instrucciones de nuestro superior. Cuando llegó el amanecer salimos a buscarlo. Después de recorrer varios kilómetros, lo encontramos tirado en el suelo, con la ropa rasgada y el rostro desfigurado por profundas mordidas, como si un animal lo hubiera atacado. Mientras recogíamos su cuerpo, escuchamos de nuevo esas escalofriantes carcajadas a lo lejos. Buscamos por toda la zona, pero no encontramos rastro alguno de la anciana, ni de algún otro sospechoso. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más perturbador fue que no había señales de lucha, ni siquiera evidencia de que hubiera sido atacado por un animal. Era como si esa mujer o lo que fuera
hubiera terminado con sus propias manos. Nunca supimos qué pasó realmente. Nuestro superior nos ordenó mantener el incidente en secreto, y a pesar de que buscamos respuestas, no encontramos nada que pudiera explicar lo sucedido. Algunos de nosotros creemos que se trataba de una bruja o un ser sobrenatural, pero es algo que no tenemos certeza. Lo que sí sé es que esa experiencia me marcó de por vida. Ver a mi compañero, un soldado entrenado y experimentado, a quien terminaron de manera brutal con su vida de esa manera, por una anciana, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello y en la posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sé que muchos no creerán lo que les estoy contando, pero les aseguro que es una historia real. Hola, ¿qué tal? Esto que les comparto fue algo que viví durante mi servicio en las Fuerzas Especiales de México. Eso fue hace unos años, cuando nos enviaron a mi equipo a una misión de vigilancia en una zona montañosa, cerca de la frontera del norte del país. Teníamos información de que una peligrosa célula del narco tenía sus escondites en esa región, y nuestra tarea era localizarlos y neutralizarlos. Nos instalamos en un campamento remoto, rodeados de imponentes montañas y densos bosques. Por las noches el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los insectos y el viento soplando entre los árboles. El frío era intenso, y la sensación de que algo malo podía suceder nos acompañaba constantemente. Una noche, mientras hacíamos la ronda de vigilancia, uno de mis compañeros me llamó la atención. Señaló hacia una zona boscosa, donde parecía haber movimiento. Nos acercamos con cautela, iluminando el área con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados. Entre los árboles distinguimos la figura de un hombre que parecía estar huyendo de algo. Tenía la ropa rasgada y parecía estar aterrado. Nos identificamos como fuerzas especiales y le ordenamos que se detuviera. Pero el sujeto, en lugar de obedecer, comenzó a correr a una velocidad sobrehumana, internándose aún más en el bosque. Sin dudarlo, nos lanzamos a perseguirlo. Corrimos por varios kilómetros a través de la espesura, pero el hombre parecía tener una agilidad y resistencia increíbles. En un momento dado lo perdimos de vista, pero seguimos avanzando, convencidos de que debía estar escondido en algún lugar. Fue entonces cuando llegamos a una cueva. Esta parecía estar iluminada desde el interior. Nos detuvimos, conscientes de que podríamos estar enfrentándonos a algo peligroso. Aún así decidimos entrar, con nuestras armas listas para disparar. A medida que nos adentrábamos en la cueva, la sensación de inquietud se hacía más y más intensa. El aire se sentía pesado y cargado de una energía negativa que definitivamente nos erizaba la piel. Pero continuábamos avanzando, hasta que llegamos a una cámara subterránea que nos dejó completamente atónitos. En el centro de la estancia había un altar improvisado, rodeado de velas encendidas y objetos extraños. Había estatuas y símbolos que parecían tener un carácter ritual o religioso, pero que no lográbamos identificar. Y allí en el suelo yacía el cuerpo del hombre que habíamos estado persiguiendo. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos nos heló el líquido vital. El sujeto tenía los ojos cosidos con una X y sus manos y pies estaban atados. Claramente había sido víctima de un ritual macabro. Mientras intentábamos procesar lo que estábamos presenciando, algo inesperado sucedió. Uno de mis compañeros comenzó a ahogarse y a emitir sonidos guturales, como si algo se le hubiera atravesado en la garganta. Su rostro se estaba desfigurando y empezaba a gritar blasfemias con una voz grave y también aterradora. Las llamas de las velas se agitaban, a pesar de que no había viento en la cueva. Sentimos una presencia maligna,
algo que nos observaba con ojos llenos de maldad. Aterrados, mi otro compañero y yo decidimos salir de allí a toda prisa, abandonando a nuestro colega. Cuando regresamos al campamento, nadie quiso creer nuestro relato. Algunos se burlaron de nosotros, mientras que otros aseguraban que habíamos sido víctimas de alguna maldición o ritual satánico. Nunca supimos qué le ocurrió a nuestro compañero. Tampoco pudimos recuperar el cuerpo del hombre que encontramos, ya que cuando volvimos al día siguiente, este había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, he vivido con la incertidumbre y el miedo de que aquello que enfrentamos en esa cueva pueda volver a aparecer en nuestro camino. Sé que la maldad existe y que a veces se manifiesta de formas que escapan a nuestra comprensión. Por eso les pido que tengan en secreto mi identidad. No queremos que nuestra historia se convierta en un tema de morbo o especulación. La noche estaba oscura, como si el cielo mismo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, impregnado de la tensión que precede en una operación. Era mi primer misión con el grupo de operaciones especiales, conocido como los murciélagos, y la mezcla de adrenalina y nerviosismo me recorría el cuerpo. Sabía que no estaba aquí solo para hacer una demostración de valor, sino para enfrentar a un enemigo que se había vuelto cada vez más audaz y peligroso. Nos encontrábamos en un punto de reunión en un área rural, lejos del bullicio de la ciudad. Las órdenes eran claras. Debíamos infiltrarnos en un campamento, donde se sospechaba que un grupo estaba planificando un ataque coordinado. La información que habíamos obtenido era escasa, pero suficiente para saber que la amenaza era real y que nuestras vidas estaban en juego. Vestidos con camuflaje, con nuestras armas listas y el corazón latiendo al unísono, comenzamos a avanzar. La estrategia era simple: dividirnos en grupos pequeños y rodear el área. La comunicación por radio era esencial. Cada paso que daba en la oscuridad parecía resonar como un tambor en mi pecho. Sabía que el más mínimo error podría costarnos caro. A medida que nos acercábamos al campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. De repente, un murmullo distante rompió la calma. Era el sonido de voces, risas y el inconfundible tintineo de botellas. La adrenalina se disparó en mi sistema. Sabía que estábamos cerca. Nos reunimos en una posición de cobertura y desde allí observamos el campamento. Un par de fogatas iluminaban la escena, revelando varios hombres armados que se movían con confianza. No podía evitar sentir una mezcla de desprecio y miedo. Eran hombres que habían elegido un mal camino, y ahora estábamos a punto de confrontarlos. Recuerden, silencio absoluto. Nos movemos en cuanto den la orden, susurró nuestro líder. La tensión era palpable, mientras esperábamos el momento adecuado. Finalmente llegó la señal. Con movimientos precisos nos dispersamos, cada uno tomando su posición. El primer disparo sonó como un trueno en la noche. Un compañero había sido avistado. La sorpresa inicial nos dio una ventaja, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los hombres estaban comenzando a disparar, y el campamento se transformó en un campo de lucha. La luz de las fogatas iluminaba la escena, reflejando el terror y el caos que se desataba. La estrategia de nuestros compañeros los murciélagos siempre había sido la de moverse rápido y con precisión. Cada paso, avanzábamos hacia el campamento, respondiendo al fuego enemigo. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero la formación que habíamos entrenado durante meses se mantuvo firme. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Logré llegar a la posición elevada desde donde podía ver todo el campamento. La situación era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro,
algunos tratando de escapar, otros aferrándose a sus armas. A lo lejos vi a uno de mis compañeros cubrir a otro que había caído. Instintivamente apreté el gatillo y un hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de pensar en lo que había hecho. La misión seguía. Una vez dentro del campamento, el enfrentamiento se intensificó. Gritos y disparos resonaban en mis oídos. El miedo se mezclaba con la adrenalina y sabía que no podía permitir que me dominara. Cada enemigo que caía era un paso más hacia la seguridad de nuestra misión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada vida que se perdía era un recordatorio del precio que estábamos pagando. La batalla se prolongó y el olor a pólvora y líquido vital se mezclaba en el aire. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra criminales, sino contra un sistema que había corrompido a muchos, y en ese momento sentí una profunda tristeza. Finalmente, logramos asegurar el campamento. Los pocos hombres que quedaban fueron capturados, pero la victoria tuvo un sabor amargo. Mientras revisábamos el lugar, encontramos evidencia de lo que había sido una vida cotidiana para esos hombres. Fotos de familias, objetos personales. Era un recordatorio de que detrás de cada de estas personas había una historia, una vida que en algún momento había tomado un giro oscuro. En los días que siguieron reflexioné sobre lo que había sucedido. Esa noche no solo había sido una confrontación, había sido un encuentro con la realidad de nuestra lucha. Los murciélagos no éramos solo soldados, éramos hombres y mujeres que, a pesar del terror, seguíamos adelante con la esperanza de que algún día la justicia pudiera prevalecer. Pero en el fondo, sabía que esta batalla no se ganaría con balas, sino con el cambio que necesitaba llegar a las raíces de esta sociedad rota, donde el terror se vive día con día. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en dos equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro
reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo a más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi,
Dice que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La ciudad de Tijuana, con su bullicio constante, parecía un lugar de oportunidades. Sin embargo, bajo esa superficie vibrante, se escondía un mundo de desesperación y peligro. Esa noche, como parte de los murciélagos, la unidad de élite del ejército mexicano, me encontraba en una misión que prometía ser una de las más difíciles de mi carrera. Habíamos recibido informes sobre un nuevo grupo que estaba operando en la frontera, involucrado no solo por el tráfico de sustancias, sino también por capturar personas, y además había rumores de que mantenían a varios migrantes cautivos en un viejo edificio abandonado. Al llegar al lugar, el ambiente era tenso. La luna estaba alta en el cielo y las sombras se largaban en las calles desiertas. Junto a mí estaban mis compañeros, un grupo de hombres y mujeres altamente entrenados, todos decididos a hacer lo que fuera necesario para rescatar a quienes habían caído en las garras de ese grupo. Nos acercamos al edificio con sigilo. La estructura era impresionante, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Podíamos escuchar risas provenientes del interior, risas que contrastaban con el horror de lo que sabíamos que estaba ocurriendo adentro. La adrenalina corría por mis venas mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir. Con un gesto nos dividimos en dos grupos. Mi compañero, un hombre llamado Diego, y yo nos dirigimos hacia la parte trasera, donde creíamos que había una entrada menos custodiada. La oportunidad parecía tragarnos mientras nos movíamos, pero el silencio se volvió ensordecedor. A medida que nos acercábamos, el olor a humo y descomposición se intensificó. Al llegar a esa puerta nos encontramos con un candado, pero no era un obstáculo para nosotros. Diego sacó una ganzúa y tras unos segundos de esfuerzo, la puerta se abrió con un suave crujido. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz de las hogueras que estaban ardiendo en el suelo. El lugar estaba lleno de objetos tirados, ropa, zapatos, y en el aire, un hedor nauseabundo indicaba el sufrimiento de aquellos que habían estado allí. Nos movimos con cautela, y al llegar a una de las habitaciones, escuchamos murmullos. La voz de una mujer llena de desesperación resonaba en el aire. «Por favor, no me lleven de nuevo», suplicaba. Esa voz me atravesó como un rayo. Diego y yo decidimos actuar. Con un gesto abrimos la puerta de la habitación, y lo que encontramos nos dejó helados. Un grupo de mujeres y hombres, algunos encadenados, otros asustados y demacrados, nos miraban con ojos llenos de terror. En el centro, una mujer joven estaba arrodillada, con lágrimas en los ojos. Mientras comenzábamos a liberarlos, el sonido de los pasos resonaba en el pasillo. «Rápido», susurró Diego, «no tenemos tiempo». Con manos temblorosas logré liberar a la mujer joven y a otros dos hombres, pero justo cuando pensábamos que podíamos escapar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres entró a la habitación. El caos estalló en un instante. Las balas comenzaban a volar y los gritos llenaron el aire. «¡Fuera de aquí!», grité mientras intentaba proteger a los cautivos. En medio de la confusión me di cuenta de que Diego había caído. El tiempo se detuvo, su rostro reflejaba el dolor y la desesperación me invadió. No quería ni podía dejarlo atrás. «¡Sigue!», me gritó mi amigo, «llévalos a salvo». Con lágrimas en los ojos dejé su lado y arrastré a los cautivos hacia la salida. La adrenalina me impulsaba. Sabía que no podía rendirme. Mientras corríamos, el sonido de las balas resonaba a nuestro alrededor. La selva de concreto estaba llena de peligros, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al exterior me di cuenta de que las luces de la calle iluminaban nuestra ruta de escape, pero la sensación de que algo más estaba por suceder me llenaba de inquietud.
Aléjense del edificio, grité a los cautivos. ¡Corran! Mientras corríamos hacia la esquina de la calle, escuché el sonido de motores que se acercaban. Un grupo de camionetas de ese grupo apareció y supe que no tendríamos tiempo para escapar. El caos estalló de nuevo. Balas volaban y el sonido de los disparos resonaba en mi mente. ¡Es una emboscada!, grité. ¡Regresen al edificio! Nos refugiamos dentro del edificio y la lucha se intensificó. Balas atravesaban las paredes de madera, creando un sonido ensordecedor. La desesperación estaba en el aire. Mientras intentábamos encontrar un lugar seguro, vi a la mujer joven que había liberado antes. Estaba temblando y su mirada reflejaba el horror que había vivido. Con cada disparo que resonaba, la situación se volvía más desesperada. Esos hombres estaban entrando por todas partes y sabía que no podíamos mantenernos a salvo por mucho tiempo. Mientras discutíamos una estrategia, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Una bala rozó mi brazo y el dolor me hizo caer al suelo. Con un grito me di la vuelta tratando de mantener la calma. Había que actuar rápido. Con la ayuda de los cautivos logramos improvisar barricadas usando muebles y otros objetos del edificio. El tiempo se estaba agotando y la presión aumentaba. Las risas burlonas de esos hombres resonaban en mi mente y sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Finalmente decidimos que la única forma de salir era hacer un ataque sorpresa. Con los cautivos a mi lado nos movimos con cautela hacia la parte trasera del edificio, donde había una salida que aún no había sido bloqueada. Cuando digamos 3 saldremos corriendo, ordené. No miren atrás. Con el corazón en la garganta conté 1, 2, 3 y salimos disparados hacia la salida. Al salir al aire libre el caos continuó. Las balas volaban, pero logramos correr hacia un callejón cercano. ¡Sigan corriendo!, grité, mientras me giraba para enfrentar a esos hombres. La lucha fue brutal. Con cada golpe, con cada disparo sabía que estaba arriesgando mi vida. Todo por aquellos que no podían defenderse. Finalmente logramos salir del callejón y llegar a una zona más iluminada. Había más gente en las calles y el sonido de las sirenas comenzaba a sonar a lo lejos. Nuestros compañeros habían llegado y sabía que era nuestra oportunidad. ¡Vengan!, grité, mientras corría hacia un grupo de oficiales que se acercaban. ¡Ayúdenos! Los oficiales nos rodearon y al ver el estado de los cautivos, rápidamente comenzaron a actuar. «Llamen a refuerzos», ordenó uno de ellos, mientras nos ayudaban a entrar en sus patrullas. Mientras me sentaba en el asiento trasero, sintiendo el cansancio y el dolor de esa lucha, miré a los cautivos a mi lado. Habíamos sobrevivido, pero con un precio alto. La imagen de mi compañero y de los hombres me perseguiría por siempre. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños,
pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad.
Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento.
Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Historias de terror de la internet.